Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Y en esta mañana venimos con esta meditación en el capítulo 9 de Romanos, la segunda parte del versículo del 1 al 3, de los versículos del 1 al 13, en la situación del problema, la tristeza, el dolor, bueno, le podemos llamar de cualquier manera, pero todo encierra pues la preocupación de Pablo con respecto a sus compatriotas, a los judíos, al pueblo de Israel, porque la mayoría pues no ni creyeron ni aún han creído en Jesús como su único Salvador personal, o sea, como el Mesías o como el enviado de parte de nuestro Padre Celestial para que fuera pues para que no lo vieron como el Salvador. Entonces eso es lo que estamos viendo en este capítulo 9, por lo tanto vamos a leer del versículo 5 en adelante, porque ahí nos quedamos la vez pasada, y vamos a leerlo vamos a leer el 5 que dice. Bueno, vamos a leerlo mejor desde el versículo 1 para que podamos agarrar, como decimos, ¿verdad?, el hilo de lo que estamos queriendo pues explicar de esta palabra. Dice así la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice el 6. No que la palabra de Dios haya fallado, dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendencia, porque la palabra de la promesa está por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, y como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, dice en la otra versión, dice: yo creo en Jesucristo y por eso digo la verdad. El Espíritu Santo me guía y en lo más profundo de mi ser me asegura que no miento. Es verdad que estoy muy triste y que en mi corazón siento un dolor que no me deja. Sufro por los judíos, que son mi pueblo, y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo si eso los ayudara a estar cerca de Dios. Ellos son el pueblo de Dios, ellos son el pueblo que Dios ha elegido. A ellos Dios les dio el derecho de ser hijos, de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pacto con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad. También les hizo promesa. Ellos pertenecen al pueblo de Dios, y el Mesías, que como hombre pertenece a ese mismo pueblo,
Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios. Alabado sea por siempre. Amén. Dice en el 6. No estoy diciendo que Dios haya cumplido su promesa, que Dios no haya cumplido su promesa con el pueblo de Israel, pero no todos los judíos son realmente parte del pueblo de Israel, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderos hijos de Abraham, pues Dios le había dicho, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto significa que nadie es hijo de Dios solo por pertenecer a cierta familia o raza. Al contrario, la verdadera familia de Abraham la forman todos los descendientes de Isaac, porque Isaac fue quien nació para cumplir la promesa que Dios hizo a Abraham. Dentro de un año volveré y para entonces Sara ya tendrá un hijo. Pero eso no es todo. Aun cuando los hijos de Rebeca eran de nuestro antepasado Isaac, Dios eligió solo a uno de ellos para formar su pueblo. Antes de nacer, ninguno de los niños había hecho nada, ni bueno ni malo. Sin embargo, Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. Con esto, Dios demostró que Él elige a quien Él quiere, de acuerdo con su plan. Así que la elección de Dios no depende de lo que hagamos. Como dice la Biblia, preferí a Jacob y no a Esaú. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias por la oportunidad de la vida que nos das y gracias porque hasta aquí, Señor, tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, en el nombre de Jesús, que por favor, Señor, tome el control del Espíritu Santo en mi mente, en mi boca, en mi corazón, en todo mi ser, para poder, Señor, explicar esta palabra de acuerdo pues a como tú, Señor, lo mandas. Asimismo, Señor, te suplico que seas tú también poniendo tu mano de poderosa de sanidad sobre los enfermos, por nuestros familiares que están en esa condición de salud y también, Señor, por todos aquellos hijos tuyos que ahora te claman, Señor, y te ruegan que puedas hacer ese milagro en sus vidas, para que quites esos dolores, para que quites, Señor, o para que restablezcas esos órganos internos que ahora, Señor, están siendo objeto, pues, o están fallando, Señor, y esa es la razón por la cual también muchos ahora están adoleciendo de diferentes enfermedades. Papito lindo, gracias te doy porque tú eres un Dios grande y maravilloso y siempre, Señor, te complace cuando venimos delante de tu presencia, humillados, Señor, porque tú eres nuestro único Dios. Tú eres nuestro único Salvador. Tú eres, Señor, quien pelea las batallas por nosotros y tú eres, Padre, el que nos das ahora la oportunidad de estar delante de tu presencia al vernos dado, Señor, un nuevo día, un sueño reparador y nos das ahora pues esa oportunidad para que pidamos perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros malos deseos, por todas nuestras malas acciones y que seas tú, papito lindo, por favor, obrando en la vida de cada uno de nosotros. Asimismo te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, como también, Señor, por todos los que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación y fuera, Señor, en el extranjero, que seas tú guardándonos, protegiéndonos, dándonos sabiduría, entendimiento a través de tu palabra y que seas tú, Señor, el que siempre nos proteja de todo ataque del enemigo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos ahora a tratar de terminar este desarrollo de lo que es el, ¿cómo se llama? Lo que es la preocupación de Pablo. Pues Pablo prácticamente estaba en ese sentir en su corazón porque los judíos, en su pueblo, Israel, no habían creído en nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador personal, no creyeron en Él en aquel entonces. Ahora, pues, muchos todavía no lo creen,
No entienden que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías y que también vino a nacer en el pueblo de Israel, ¿verdad? O sea que por nacimiento, aquí esta palabra en el versículo 5 claramente lo dice, que por nacimiento nuestro Señor Jesucristo también era parte del pueblo de Israel, del pueblo judío, o sea, nació dentro de lo que es el pueblo de Israel. Por eso dice en el 5, ellos pertenecen al pueblo de Dios, y el Mesías como hombre, oiga bien, como hombre, pertenece a ese mismo pueblo. Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios, alabado sea Dios por siempre, amén. O sea, aquí en estos versículos, tanto en el lenguaje actual como en la Valera, también lo dice, de quienes son, en el 5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. O sea, que por medio de la carne Jesús vino a nacer al pueblo de Israel, pues de María, ¿verdad? Porque recordemos que María pues concibió por obra y gracia del poder del Espíritu Santo cosas por las cuales el pueblo de Israel aún todavía en este momento lo sigue rechazando, porque nada menos hace unos días veía por ahí un video en donde dice que esa es una locura, que eso no puede ser así, y que si nosotros queremos aprender algo de la palabra, que mejor leamos la Torá, o sea, solamente pues la ley. O sea que todavía hasta hoy en este tiempo siguen en oposición, y esta era la preocupación de Pablo. ¿Por qué? Porque en el versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque todos los que descienden de Israel, todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es que la palabra de Dios ha cumplido su propósito. El asunto está en el corazón del hombre. El asunto está en la incredulidad, que ellos no creyeron. Por eso dice en la otra versión, no estoy diciendo que Dios haya cumplido, que Dios no haya cumplido su promesa con el pueblo de Israel, dice. Pero luego dice, pero no todos los judíos son realmente parte del pueblo de Israel. O sea, una parte, el pueblo de Israel, así como las 10 vírgenes, que 5 se proveyeron del aceite, símbolo del Espíritu Santo, y 5 no se proveyeron. O sea, que ahí estamos viendo que 5 pertenecían al pueblo de Dios, porque en espíritu y en verdad ellos creían en él. Pero las otras 5 no, las otras 5 eran religiosas. Entonces, por esa razón es que vemos que el pueblo de Israel siempre hay una división, siempre hay una oposición. Y en este caso, cuando dice en esta versión de que no dice, pero no todos los judíos son realmente parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ahí hay personas que, bueno, se han hecho este sacrificio de hacerse se me va el nombre, pero es un ritual en el cual dicen que ahora van a pertenecer al pueblo de Israel, haciéndose la circuncisión. Entonces, por eso dice, no todos, pero no todos los judíos son realmente parte del pueblo de Israel. O sea, de que hay algunos que se han hecho, por ejemplo, de una forma natural, mientras que otros, así como Pablo, por ejemplo, era un judío de nacimiento, pero también tenía la nacionalidad romana. Entonces, pero Pablo sí era nacido dentro del pueblo de Israel, mientras que otros hoy en día pues han sido como adoptados, ¿verdad? Pero por el sacrificio, por ese ritual de la circuncisión, porque eso era es como una manera de decir que ahora yo soy israelita. Pero la verdad que aquí, como lo estamos viendo bajo el sentido espiritual, por eso Pablo está diciendo, no todos son realmente del pueblo, no todos los judíos son realmente del pueblo de Dios. Y luego dice el 7, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderos hijos de Abraham, pues Dios le había dicho, tu descendencia vendrá por medio de ¿quién? De Isaac. Entonces, una cosa es por el nacimiento, y digamos lo natural, y otra cosa es
por formar parte del pueblo, pero por medio de un ritual, en este caso la circuncisión. Entonces, pero también dice, ¿verdad? En el 7, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderos hijos de Abraham. O sea, por ejemplo, nosotros decimos ser hijos de Abraham, o que Abraham es nuestro padre, pero es por la fe, no porque vengamos de la descendencia de Israel, o sea, de Jacob, sino que venimos pues como una descendencia espiritual. A eso se refiere, ¿verdad? Que una cosa, por ejemplo, nosotros siempre oramos por el pueblo de Israel, siempre pedimos por la paz en Jerusalén y siempre clamamos para que más judíos se puedan convertir al evangelio. Pero esto no nos hace parte a nosotros directamente como pueblo de Israel, sino que nos hace parte como pueblo de Dios por medio de la fe, porque aquí cuando dice de Abraham es por la fe. Recordemos que Abraham es el padre de la fe. Pero lo que trata pues de explicar Pablo en este versículo, que dice en el 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, porque adelante vamos a ver con el problema del nacimiento de Jacob y de Esaú, porque ahí está la situación. Aunque los dos, vamos a decir, los dos eran descendientes israelitas de la carne, pero históricamente a través de la Biblia conocemos cómo Esaú renunció pues a la primogenitura, y eso lo hizo pues no grato delante del Señor, porque hay que ver eso, que Esaú renunció a lo que era la primogenitura. En otras palabras, estaba diciendo: ya no quiero ser yo hijo de Dios, sino que quiero ser hijo pues según la carne, ahí hasta ahí nada más. Entonces, por eso dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. O sea, que la descendencia de Israel viene de Isaac, porque posteriormente de Jacob nacen que comienzan a nacer las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces, por eso dice, ni Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Él dice en el 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Y aquí hay una especificación. Así como nosotros decimos ahora, nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe en Abraham y por la fe que tenemos ahora en nuestro Señor Jesucristo. Pero en aquel entonces todos, digamos, que podrían decir que somos descendientes de Abraham es por la fe, porque Abraham, vuelvo a repetir, era el padre de la fe. Entonces dice en el 8, esto es, dice, no los que son según la carne son los hijos de Dios, sino los que descienden según la promesa, contados como descendiente, porque la palabra de la promesa está: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces, recordemos que también podemos ver que Abraham tuvo un primer hijo, y ese fue Ismael. Pero Ismael era según la carne, pero Isaac es según la promesa. Entonces, por esa razón, cuando nace Isaac, y ahí podemos ver también el símbolo, cuando dice que él había escogido a quién, a Isaac, no había escogido a Ismael. Y aunque ahora en día, por ejemplo, todos los árabes que son descendientes de Isaac reclaman, como decir los musulmanes, reclaman esa primogenitura ¿para quién? Para Isaac, pero ellos no pueden entender ni pueden ver en el sentido espiritual de que Isaac era el hijo de la promesa de nuestro Padre Celestial para Abraham y para Sara, y no Isaac. Porque al leer la Biblia nos damos cuenta que quien dijo que se acostara con la sirvienta fue Sara. Y Abraham, pues, es así, ¿verdad? Le hizo caso y se fue a acostar con la sirvienta, y de ahí pues quedó embarazada, y de ahí viene el nacimiento de Isaac, pero de Ismael. Pero Ismael no era el primogénito según la promesa de nuestro Padre Celestial, sino Isaac.
Entonces vamos a ir desarrollando esto para que nos demos cuenta del por qué la palabra escrita al final del 13 que dice en el 13 a Jacob amé y a Esaú aborrecí, pero en la lenguaje actual dice al final del 13, como dice la Biblia, preferí a Jacob y no a Esaú. O sea, es un símbolo también de lo que estaba pasando con Ismael y también con Isaac. Entonces ahí podemos ir viendo por qué el Señor dice que escoge a uno y rechaza al otro, ¿verdad? Y como aquí está hablando la palabra solamente de Isaac y de Jacob, pero al mismo tiempo podemos ver la enseñanza que ya viene anteriormente para poderla aplicar y darnos cuenta de que por qué no todos somos hijos de Dios, como dicen ahora muchos religiosamente. No dicen que todos somos hijos de Dios porque todos venimos de Dios, y que bueno, ellos reclaman esa paternidad de parte de nuestro Padre Celestial, pero lamentablemente no todos aquellos que decimos ser hijos de Dios somos hijos de Dios, porque si no estamos creyendo en aquel que murió, no estamos creyendo en aquel que resucitó, no estamos creyendo, ¿verdad? Que ahora el que vino, el que nació del pueblo de Israel, a Jesús por medio de María, que ahora después de haber sido crucificado, después de haber derramado su sangre en la cruz del Calvario, y que ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial, muchos no lo creen, muchos lo niegan o muchos lo ignoran y dicen, no, es que Jesús no es Dios, es que Jesús no es aquí, que Jesús, incluso hasta del Espíritu Santo, hablan y dicen, no, es que el Espíritu Santo es una fuerza, pero no lo ven ni lo quieren observar dentro de la promesa bíblica, cuando dice que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo, que no es que sean tres dioses, sino que es un solo Dios, pero en esencia tres, representado en tres, en el Hijo, en el Espíritu y el Padre, pues que de él procede todo. Entonces, por esa razón, vuelvo a repetir, no todos aquellos que decimos pertenecer al pueblo de Dios somos del pueblo de Dios. O sea, que no somos hijos de él porque aún estamos rechazando y nos negamos a recibirlo como a confesarlo y a recibirlo como nuestro Salvador personal. Porque muchos, cuando se les invita a hacer esa oración, no, ahorita no tengo tiempo, de eso hablemos más tarde, pero cuando tenga tiempo yo te atiendo, ¿verdad? Así como le dijo el rey Agripa a Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano, le dijo, por poco, un poquito más, y creo lo que me estás diciendo. Por eso, entonces, así también hay muchas personas que ahora pueden predicar, que ahora puedan tener, pues, enseñar la Biblia, pero la enseñan de una manera errónea porque no están creyendo en todo lo que en ella hay. Por eso, no todos venimos a ser hijos de Dios, sino que el Hijo de Dios es aquel que acepta a Jesús, es aquel que obedece a Jesús y es guiado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ahora vemos lo que dice el 8 y 9, ¿verdad? Esto significa, dice en la otra versión, esto significa que nadie es hijo de Dios solo por pertenecer a cierta familia o a cierta raza. Y aquí, en este caso, muchos decimos también ser cristianos solo porque nuestros padres son cristianos, y aunque esa persona que dice ser cristiana ande tomando, ande fumando, ande, bueno, haciendo lo que mejor le parezca en su vida. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Eso es lo que dice la palabra. O sea, muchos podemos decir que somos hijos de Dios, pero con nuestras acciones, con nuestra manera de ser, con nuestro testimonio, estamos dando a entender que nosotros no necesitamos de la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, ni de nuestro Padre Celestial, ni mucho menos la dirección del Espíritu Santo, porque creemos que somos más que suficientes con nuestra mentalidad, con nuestro intelecto, con nuestra sabiduría, y que nosotros no necesitamos de nadie, más que todo se hace de acuerdo a mi propio pensamiento. Eso es lo que muchos creen, y por eso es que aún discuten o pelean, ¿verdad? Diciendo, es que todos somos hijos de Dios.
Pero cuando les preguntamos que si leen la Biblia o si tienen una Biblia, pues dicen, no, yo nunca la he leído. Entonces, ¿cómo podemos entender o hablar de la palabra si no la leemos? Es por eso que usted y yo debemos de leer la Biblia siempre. Por eso dice, esto significa que nadie es hijo de Dios solo por pertenecer a cierta familia o raza. Al contrario, la verdadera familia de Abraham la forman todos los descendientes de Isaac, porque Isaac fue quien nació para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dentro de un año volveré y para entonces Sara ya tendrá un hijo. Cuando el Señor le hizo esta promesa, vamos a decirlo, ya Abraham posiblemente ya estaba su otro hijo, o sea, el de la sirvienta, el de la egipcia, la de Agar, posiblemente, o sea, ya estaba, porque dice aquí dentro de un año. Entonces esta mujer Agar a lo mejor no había nacido Isaac, pero sí estaba que quizás embarazada, porque al año de que el Señor le hace la promesa, a los 9 meses pues había nacido ¿quién? Isaac. Entonces por eso dice, porque como dice aquí, dice, la verdadera familia de Abraham la forman todos los descendientes de Isaac. O sea, si lo hablamos bajo el punto de vista carnal, de ahí, porque de Isaac nace Jacob, entonces ahí vienen las 12 tribus del pueblo de Israel, las que formaron el pueblo de Israel desde un inicio. Entonces, por eso, como se está viendo que no todos pues los israelitas son descendientes de Israel, sino que algunos han sido adoptados a través de ese sacrificio bueno, siempre me escapa el nombre, de quitarse el prepucio, ¿verdad? Pero estamos hablando de algo en la carne, mientras que ahora el prepucio es lo que está en nuestro corazón, o sea, limpiar nuestro corazón, que nuestro corazón sea limpio de todo lo que no debemos de hacer, y que sea el Espíritu Santo quien guíe nuestras vidas. Por eso en el 10 y el versículo 12 en esta versión dice, por eso no es todo, dice. Pero eso no es todo. Aun cuando los hijos de Rebeca eran de nuestro antepasado Isaac, Dios eligió solo a uno de ellos para formar su pueblo. Antes de nacer, ninguno de los niños había hecho nada ni bueno ni malo. Sin embargo, Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. Con esto Dios demostró que Él elige a quien Él quiere, de acuerdo con su plan. Así que la elección de Dios no depende de lo que hagamos. Como dice la Biblia, preferí a Jacob y no a Esaú. O sea, como dije, viendo el hijo de Abraham con Agar, ese era el hijo de la carne. También podemos ver, en este caso de Esaú y Jacob, cómo también Esaú aborrece la primogenitura. O sea, y otra cosa, según el relato bíblico vemos cómo que el Señor le habló a Sara, habló con Sara y le dijo que el mayor iba a servir al menor. No, el menor al mayor. Entonces, esto quiere decir que antes de nacer, el hombre, antes de nacer, ya el Señor sabe cuál va a ser el comportamiento, cuál va a ser su dirección, en qué se va a meter. O sea, como decimos, el Señor conoce nuestra vida futura, porque Él conoce la historia de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros no llegamos a los pies de Cristo por casualidad, nosotros no llegamos a los pies de Él porque somos de la familia, en este caso como iglesia, que nosotros somos gentiles, no somos del pueblo de Israel, pero nosotros hemos llegado a los pies de Cristo a través de la fe, y por eso muchas veces decimos, nosotros somos de la descendencia de Abraham en la fe, no en la carne, ¿verdad? Sino en la fe, porque hemos creído que nuestro Padre Celestial envió a Jesucristo a morir a la cruz del Calvario, para que en su sacrificio, para que en esa cruz
para que Él derramara su sangre preciosa en ese madero, y de que ahí usted y yo hemos sido reconciliados con Él. Por eso, cuando aceptamos a Jesucristo, estamos aceptando todo su sacrificio, estamos aceptando todo su señorío, y estamos aceptando también que a partir de ese momento nosotros nos vamos a comportar o vamos a vivir nuestras vidas como hijos de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, porque como el hijo obedece a su padre en lo carnal, en lo natural, así también nosotros debemos de obedecer a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro hermano mayor, y que Él es el que nos da la oportunidad de reconcilio a través del sacrificio. Entonces, aquí esta palabra, como digo, tenemos que verla una parte históricamente bíblica y también la otra parte que es la espiritual. Porque como dice la Biblia, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, yo puedo gritar a los cuatro vientos que soy hijo de Dios, yo puedo gritar a los cuatro vientos que yo sigo la palabra, pero mis actuaciones o mi manera de ser o mi testimonio es lo que cuenta. ¿Por qué? Porque si yo digo que soy hijo de Dios, pero estoy haciendo las cosas que no le agradan a Él, entonces ¿cómo puedo tener esa seguridad de decir que Él es mi Padre, que Él es mi Señor, que Él es mi Redentor, que Él es mi socorro, que Él es mi ayudador? Si en cierto sentido estoy fallando, porque su palabra me está diciendo cómo tengo que vivir, lo que tengo que hacer, pero al mismo tiempo yo estoy renunciando a esa palabra y digo, no, yo voy a hacer las cosas como yo quiero. Entonces allí es donde está el problema, y es por eso que Pablo se siente tan triste, tan confundido o tan adolorido en su corazón, porque ve cómo su pueblo rechaza a Jesús, cómo su pueblo rechaza al Mesías. Por eso, desde el versículo 1 y 2 vemos la tristeza que tiene Pablo. Y ahí en el versículo 3 y 5 vemos la fuente, o sea, de dónde procede esa tristeza. Pues es de su pueblo por su incredulidad. Y entonces ahí es donde nosotros en realidad muchas veces tenemos que sentarnos a pensar, o sea, meditar concienzudamente y creer y saber cómo estamos caminando delante del Señor. Ahora, por eso cuando leíamos el versículo 6 y 9, dice que Israel falló en no reconocer a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Porque como dice, podríamos hacer, hay una pregunta ahí, que si ha fallado Dios, que si ha fallado nuestro Padre respecto al pueblo de Israel. Pues claro que no. Dios, nuestro Padre, no ha fallado a sus hijos de la promesa. O sea, que en este caso podemos decir, usted y yo somos hijos de la promesa a través de Abraham, porque en Abraham tenemos la promesa, porque Abraham, ¿qué le dijo el Señor a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, o todas las familias de la tierra. En ti serán benditas, o sea, que la promesa que recibió Abraham desde el principio es para toda la humanidad. Pero repito, esta es la humanidad que descendemos, o sea, los cristianos que ahora descendemos, o los hijos que ahora descendemos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la fe que nos vale para decir que somos el pueblo de Dios, es decir, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque todas estas promesas, como digo, las ha hecho nuestro Padre Celestial. ¿A quién? A Abraham, para que en él nosotros también alcancemos esa bendición, según lo que dice Génesis capítulo 12. Ahora podemos ver también, investigando por ahí, el significado de Israel es que Israel es gobernado por Dios, o sea, por nuestro Padre Celestial, por su palabra. Entonces, y como dice también que si la palabra falló, no, en lugar no todos los que son descendientes de Israel son gobernados por Dios. Entonces, ahí es donde viene la otra diferencia. Estoy diciendo la diferencia espiritual. Porque muchos hoy en día hablan, por ejemplo, en las noticias o al ver hablar algunos judíos, dicen, no, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo elegido, somos el pueblo escogido. Pero
solamente agarran esa parte de la promesa, que son los escogidos de Dios, de nuestro Padre Celestial, pero no obedecen la palabra, no obedecen el Evangelio, rechazaron a Jesús. Entonces, aquí pues podemos ver, como repito, que los ejemplos que nos pone la palabra para que nosotros los entendamos de esta manera, tanto carnal como también espiritual. Y luego en el versículo 10 al 13 dice, otro ejemplo del hecho que la promesa es más importante que la relación natural, refiriéndose a Jacob y a Esaú. Entonces, la relación que nosotros tenemos que tener con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo es la relación espiritual. Porque cuando Jacob, aunque en el relato bíblico encontramos de que Sara pues le ayuda, ¿verdad? Cuando iba a orar por Esaú, que le iba a dar la primogenitura a él, bueno, se la dio, era el primogénito, pero vemos también cómo Sara interviene. Mire, no interviene porque ella, en realidad la Biblia dice que ella amaba más a Jacob que a Esaú, porque Esaú comenzó a convertirse en un hombre que en vez de buscar mujer de su pueblo, buscó mujer de los cananeos y mujeres paganas. Entonces por esa razón fue que el Señor ya no lo tomó en cuenta, y eso es lo que él había visto. Nuestro padre había visto desde un inicio cómo iba a ser la vida de Esaú. Así como el Señor sabe, si bien es cierto, nosotros antes de venir a los pies de Cristo hemos caminado por un sendero muy oscuro, haciendo cosas que no eran agradables del Señor, pero el Señor también sabía el tiempo en el cual, que a través de un problema, a través de una enfermedad, que a través de un accidente, cómo íbamos a llegar a los pies de Cristo. Por eso, si usted y yo le vamos a pertenecer al Señor, Él va a hacer todo lo posible a través de las situaciones que podamos vivir en nuestro diario vivir, o sea, en nuestra vida normal. Así el Señor va a poner esos problemas, esas situaciones. Y podríamos decir, qué malo es el Señor. No es que Él sea malo, sino que lo que está buscando es que nosotros, llamar la atención nuestra para que nosotros le sirvamos, para que nosotros formemos parte de su pueblo y que no nos vayamos a condenación. Porque Pablo aquí está diciendo de que si él quedara fuera, renunciara, se volviera anatema, dice, y como dijo también ¿cómo se llama? Abraham, que mejor quitara, Moisés lo dijo, que quitara su nombre del libro de la vida, con tal de que todo Israel se salvara. Él lo haría, y lo mismo dice Pablo. Prefiero, dice, ser anatema, para que si eso les puede ayudar a mis compatriotas, a mis descendientes, a mi familia en la carne, para que puedan venir a los pies de Cristo y reconocerlo. Mire, muchas veces nosotros también nos encontramos en esa situación que decimos que nosotros quisiéramos que todos nuestros hijos, que toda nuestra familia, que todos los que están a nuestro alrededor también buscaran del Señor. Pero nos damos cuenta que para nosotros eso es imposible. Entonces, por eso es que tenemos que orar al Señor para que nuestra familia, para que nuestros vecinos, para que nuestros compañeros de trabajo, de estudio y todos aquellos con los cuales tenemos alguna relación, pues puedan venir a los pies de Cristo. Pero lo más importante de todo esto es cuál es el testimonio que están viendo en nosotros. ¿Cómo ven en nuestras vidas si estamos haciendo o no estamos haciendo lo correcto? Entonces, como repito, este era el problema de Pablo y que sigue siendo hasta hoy en la actualidad, porque muchos judíos siguen incrédulos, niegan a Jesús. Es más, ni siquiera lo reconocen como un judío, que él no es judío. Y ese es el grave problema y el error en que esta nación está. Por eso, en aquel tiempo, pues cuando ya la iglesia no esté en la tierra, cuando el gobierno del anticristo esté presionando a Israel, que lo quiere destruir, entonces ahí va a aparecer nuestro Padre Celestial, el Mesías, que va a aparecer nuestro Señor Jesucristo, quien viene a salvar a su pueblo. Entonces, mis queridos hermanos, démonos cuenta de la importancia
que hay en la palabra, de la importancia de la vida espiritual y cómo nosotros debemos de creer lo que la palabra nos enseña. ¿Para qué? Para no estar vacilando, para no estar dudando, para no estar creyendo en la mentira, sino que tenemos que creer en la verdad. Entonces, como digo, estos 13 versículos de Romanos, del capítulo 9, pues podemos ver el problema, la situación que Pablo estaba viendo al darse cuenta cómo su pueblo iba a ser condenado por su incredulidad, cómo sus paisanos todos iban a ser destruidos en el lago de fuego por rechazar a Jesús, y que aún lo siguen rechazando. Como digo, hay personas que todavía pues mandan sus videos por ahí diciendo de que eso es una mentira. ¿Cómo es posible de que Jesús viniera a nacer por obra y gracia? O sea, son cosas que la verdad ni mencionarlas pues es productivo. Pero sí, tenemos que aprender lo que la palabra nos enseña y saber que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que Él es nuestro único Salvador personal. No hay nadie más. Solo Jesús es el Hijo de Dios. Solo Jesús es el que murió en la cruz del Calvario, el que resucitó y el que ahora está a la diestra de nuestro Padre e intercede por cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, espero que esta palabra, que esta meditación nos pueda hacer reflexionar, bueno, no lo que yo haya dicho, sino lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Por eso repito, tenemos que pedirle dirección al Señor siempre para poder entender su palabra. Tenemos que leer más de una versión para poder entender la palabra, el mensaje que ahí está escrito, ¿verdad? Para que nosotros pues cada día podamos compartir la palabra con aquellos que en verdad están interesados en aprender de la misma y poder enseñar correctamente lo que la palabra nos enseña. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que Él pronto estará por venir a levantar a su iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Nos has ayudado, nos has sanado, nos sigues permitiendo levantarnos de nuestras camas, de nuestros lechos, nos sigues aún permitiendo la vida, Señor, y que también nos sigues permitiendo seguir aprendiendo de tu palabra para que nos ayudes, Padre, a poder crecer espiritualmente. Te suplico en el nombre de Jesús que puedas poner tu mano poderosa de sanidad sobre cada uno de nuestros familiares enfermos, sobre cada uno de nuestros vecinos, sobre cada uno de nuestros amigos, sobre cada uno de tus hijos, Padre, que ahora te claman por ese problema de enfermedad, Señor, por ese problema de próstata, por ese problema de corazón, por ese problema de diabetes, Señor, por ese problema en su hígado, en el páncreas, en su estómago, Señor, en su cabeza, en su cerebro, en sus ojos, Señor. Que seas tú, por favor, Señor, obrando en la salud de cada uno de tus hijos que ahora, Señor, están en sus casas, en sus camas, en su cuarto, Señor, que te están orando, te están suplicando. Papito lindo, por favor, escucha esas oraciones. Ayúdale, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están padeciendo esas enfermedades. Que seas tú restableciendo estos riñones, que seas tú, Señor, restableciendo ese flujo sanguíneo para que esa diabetes desaparezca. Que seas tú, papito lindo, por favor, haciendo que esos cálculos en el sistema urinario puedan salir, Señor, que tú las puedas extirpar o reventar, como dicen algunos, que hay que quebrarlas para que puedan salir por el conducto urinario, Señor. Te suplico en el nombre de Jesús y que les devuelvan la vista a todos aquellos que ahora te claman por esa situación, Padre Santo. Que seas tú poniendo tu mano poderosa de sanidad sobre cada uno de aquellos que ahora te ruegan, Señor, poder recuperar su visión, para poder leer su palabra, para poder
ir a la iglesia, que no lo lleven, sino que vayan ellos mismos, porque ahora hasta de eso depende, Señor. Papito lindo, por favor, te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y que puedas ayudar a todos aquellos compatriotas en el extranjero en sus problemas, a aquellos, Señor, que les han hecho un ofrecimiento para un ministerio, que seas tú también apartándolos desde ya, Señor, para que ellos sean los que puedan dirigir, Señor, ese ministerio a través de tu palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, para que pueda abundar ese crecimiento espiritual aún en esos lugares, Señor, que están fuera de nuestro país, El Salvador. Así que, Señor, en el hueco de tu nombre, de tu mano nos depositamos para que nos ayudes en toda situación, en toda circunstancia, en toda situación o problema que estamos pasando, Señor, para que de parte tuya recibir esa bendición, recibir, Señor, esa protección, recibir, Señor, esa provisión para nuestros alimentos, ya que en este momento, Señor, pues no es que haya escasez, sino, Señor, a veces el dinero ya no alcanza para poder comprar lo necesario, Señor. Por eso te suplico que seas tú multiplicando, Señor, lo que podamos tener en nuestros bolsillos, y así, Señor, poder comprar ese alimento y darte a ti la honra y la gloria, Señor, por todas las buenas y maravillas que haces en nuestras vidas. Así también, papito lindo, te suplico en esta hora que seas tú guardando y protegiendo, Señor, a todo el gremio policial, al ejército, elementos del CAN, a los trabajadores de nuestro país, El Salvador, y a cada uno de aquellos que trabajan en las carteras de Estado, en las alcaldías municipales. Señor, que seas tú, por favor, obrando en su salud, obrando en sus vidas, obrando, Señor, para esclarecer la verdad por aquellos que ahora están pasando, Señor, por esas situaciones judiciales, que seas tú esclareciendo la verdad, Señor, para que cada uno de aquellos que han sido señalados, han sido acusados en ese aspecto, que seas tú dándoles la oportunidad de recobrar completamente esa libertad, Señor, y que sigan trabajando en esos lugares donde ahora lo hacen, para llevar ese alimento hasta sus hogares. Así que gracias te doy, Señor, por este momento, y gracias también por la oportunidad de la vida que me das, y gracias por permitirme, Señor, hacer esta meditación e intervenir también por cada uno de mis hermanos. Igualmente, Señor, quiero suplicarte que toques mentes y toques corazones de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, de nuestros suegros, cuñados, de nuestros tíos, de nuestros hijos, Señor, porque no todos en nuestra familia, nuestros primos y sobrinos, porque no todos, Señor, queremos creer en ti como nuestro único Salvador personal. Por eso te suplico que toques el corazón de nuestras familias, que aún no te han reconocido como Salvador personal, y que en esta hora, Señor, puedan abrir su corazón y confesar con sus labios que tú eres el Salvador de sus vidas, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia. Abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da el Señor, y gracias porque hasta aquí el Señor sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, los invito a que no nos apartemos de la mano de nuestro Cristo de la gloria celestial, porque solo en Él hay salvación, hay poder, y que estamos esperando que Él venga, haga el llamado para que nosotros estemos en su presencia. Amén. Pase un buen día y muchas bendiciones.